Esto todavía es Economía sin Corbata. Estamos recordando el no al ALCA. 10 años de aquel no al ALCA, esa gesta histórica frente a la propuesta de Estados Unidos de hacer en toda América un tratado de libre comercio. Y vamos ahora al próximo informe para hablar de este tema. Dos periodistas muy importantes, Juan Carg y Martín Granovsky. Que atención, mañana acá en la televisión pública hay un documental especial, un informe, un gran programa sobre el no al ALCA, presentado justamente por Martín Granovsky. Ahora vemos el informe. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Esto fue no a un ALCA, no al ALCA. El ALCA no existía. El ALCA no se pudo formar. El área de libre comercio de las Américas que proponían los Estados Unidos y que significaba un bloque no solo comercial, un bloque político-económico dirigido por los Estados Unidos, no se llegó a formar. Hubo un veto previo, impulsado y garantizado por los países del Mercosur más Venezuela. La cumbre de Mar del Plata lo que hace es posibilitar que América Latina tenga una nueva inserción en el mundo. Como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Esto se planificó. Por un lado, negociadores argentinos y brasileños venían trabando la negociación con los Estados Unidos. Lula fue si se quiere, el combatiente silencioso de aquella cumbre, ¿no? Porque uno tenía las voces estridentes de Hugo Chávez, con su personalidad tan fuerte, de Néstor Kirchner, que era nada menos que el anfitrión, y sin lugar a dudas Lula jugó un papel, si se quiere, más silencioso, pero de igual poderío en la toma final de decisiones. Nosotros no permitiríamos que el ALCA se implantara en América del Sur y que iríamos a construir nuestra propia forma de organizar nuestro comercio y nuestro desarrollo. Normalmente las cumbres o terminan a nivel de negociadores técnicos o terminan a nivel de ministros. Terminan sustancial. Después vienen los presidentes y por la galería firman, sonríen, se sacan la foto, por ahí discuten algunas cosas. Los presidentes se matan solo cara a cara. Es muy difícil que se maten crudamente en términos multilaterales, sobre todo cuando estamos hablando de 34 países. Eso no pasa habitualmente. Esto es una gran rareza histórica de la cumbre, una enorme rareza histórica. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista. Suerte, que sigan esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Evo Morales no era presidente todavía. Evo Morales llega en noviembre del 2005 a la Argentina y va a la Cumbre de los Pueblos, al Estadio de Mar del Plata, después de viajar en el tren. Y Evo dice, teníamos pueblos rebeldes, pero no teníamos presidentes rebeldes. Había algunos, dice. Estaba Fidel, estaba Chávez, pero estaban lejos. Y yo tenía miedo, cuenta Evo. Porque yo, si ganaba en Bolivia, ¿qué hacía? Dice, cuando vi cómo terminó el ALCA, dije, estamos protegidos. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Fox, entre los que querían el ALCA, la expone sin vueltas. Y Fox dice en algún momento, es más o menos, no me traten de tarado, no lo dice así, pero casi, si nosotros no sacamos ahora una declaración, en 2 años esto se muere. Si no existe ese amor o no existe ese sí a mi propuesta de matrimonio, pues seguiré insistiendo y seguiré haciéndole más el amor a Mercosur y más el amor al ALCA. Fox la tenía clara. El tema es que aquí Fox la tenía clara por un lado y del otro lado también Mercosur más Venezuela la tenía clara porque en un momento Néstor, que era el anfitrión y que entonces no podía expresar él la posición, sino que tenía que ir dando la palabra, dice, bueno, lo único que está claro, y lo cita Tabaré, lo único que está claro, como dijo el presidente de Uruguay, es que el único consenso es el disenso.
obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes, y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. No es el debate solo sobre un área de libre comercio, es el debate sobre en qué condiciones va a vivir la mayoría de un pueblo durante años. Y América Latina puede decir que creció, que distribuyó mejor, gracias a que le dijo en aquel entonces que no al ALCA. El acto en el Estadio de Mar del Plata no fuera una contracumbre, era la cumbre de los pueblos. Nunca se llamó contracumbre, en otros casos sí se llamó contracumbre. Dentro de los que participaron, no todos estaban convencidos de que el resultado en la sesión de los presidentes, o sea, en la cumbre, iba a ser como fue. Es decir, ALCA, adiós, o al carajo, como dijo Chávez en el acto. Vamos a decirlo. ALCA, al carajo. En caso que se hubiese concretado la firma del Tratado de Libre Comercio que significaba el ALCA, creo hoy que estaríamos en peores condiciones económicas, pero además en peores condiciones en términos de distribución social. Tenemos que decir lo que pensamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Sergio, mencionaba allí Martín Granowski la Cumbre de los Pueblos. La Cumbre de los Pueblos no fue una contracumbre, como dice Granowski, pero en realidad fue como lo que se decía entre los presidentes, de una manera taimada. Incluso hay una anécdota que a veces cuenta Tayana, de que entre Lula y Kirchner le decían a Chávez, vos hablá, que nosotros estamos negociando contra los demás países a ver si podemos sacar un comunicado contramayoritario. Claro. Eso no se logra, pero convocar al Estadio Mundialista de Mar del Plata, como dice Chávez, vamos a decirlo, un fervor popular como es, una cancha llena, era como darle el contenido político a lo que se decía entre presidentes. Esto es disenso, y en el Estadio Mar del Plata esto es antiimperialismo. Es como el fondo político popular, la contraparte de lo que entre los presidentes era una negociación en la que no se quería ir muy a full para no asustar a algunos países que todavía estaban dudando. Claro. En cierta forma mientras ahí había una disputa diplomática, acá estaban las bases haciendo el reclamo más fuerte. Exactamente, incluso Lula disimulando, bueno, es diplomacia. Claro. Sí, pero sí. En el fervor popular de la cumbre de los pueblos, ahí no se disimuló nada y ahí es donde dijo la famosa frase, vamos a decirlo. Tommy, nos adelantabas un poco al principio del programa, vamos a meternos ahora más a fondo en esto de las consecuencias de los tratados de libre comercio. El no al ALCA fue un hito fundamental en los procesos de expansión del mercado interno y redistribución del ingreso que se abrieron en la región. Le permitió sostenerse y impulsarse sin tener las consecuencias. O sea, pero tampoco, como mencionaba José, tampoco permitió profundizar la integración. Digamos, todas las iniciativas vinculadas al Banco del Sur, al Fondo Latinoamericano de Reservas o a proyectos comunes de infraestructura no pudieron avanzar como se esperaba o se deseaba. Ahora, lo que sí hizo fue frenar acuerdos de libre comercio que hubieran amputado literalmente herramientas fundamentales que los países desarrollados utilizaron para estar donde están ahora. Lo que el economista coreano que una vez entrevistamos, Ha Jun Chang, dice es: hagan lo que decimos, no lo que hicimos. O sea, te buscan imponer un recetario donde perdés herramientas para avanzar en el desarrollo. Y una de esas herramientas es la protección de tus mercados internos a través de aranceles, subsidios, medidas pararancelarias, diferentes tipos de herramientas que te permiten proteger tu industria y sostenerlas cuando no son tan competitivas o tan productivas como las industrias del norte. Y el ejemplo que yo quiero dar, que por ahí José no avanzaba, decía que hay mucha discusión sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmaron entre Canadá, Estados Unidos y México, es el caso de México. Es cierto que no es contundente, uno no ve que México se destruye con la firma de este acuerdo en 1994. De hecho, el proceso de liberalización mexicano, de apertura irrestricta, empieza, como también sucedió en la Argentina, en los años 80. Y desde ahí ya se empezaron a ver las consecuencias, la desindustrialización que ese proceso llevó. Y tengo un par de datos para mostrarte
desde la firma del acuerdo de 1994 hasta 2014, hasta el año pasado, digamos, cómo el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, como por sus siglas en inglés, erosionó la capacidad de desarrollo de México. En ese periodo, en esos 20 años, en esas 2 décadas, sobre 20 países latinoamericanos, México fue el país que creció en el lugar 18, o sea, el antepenúltimo país de los que menos creció. El crecimiento del PBI per cápita fue la mitad del promedio de la región durante el periodo. La pobreza es idéntica a la que había en 1994, 52%. Los datos son de 2002 porque no había disponibles para 2014. Y un dato más todavía que es interesante es que los salarios reales solamente crecieron 2%, o sea, no hubo un proceso redistributivo. Puede ser que no haya generado una consecuencia atroz el NAFTA, el acuerdo mexicano firmado con Estados Unidos y Canadá, pero sí socavó y erosionó cualquier posibilidad de industrialización de México. Clarísimo. Y esto, como todo, como siempre, tiene una historia y para eso tenemos nuestro historiador estrella. Vamos a ver de esto, vamos a ver cuál es la historia de los tratados de libre comercio. Sí, y sobre todo vamos a ver que hay antecedentes de que la Argentina le quiere escupir el asado a los Estados Unidos y que tienen intereses contrapuestos, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Veamos algunos ejemplos. Adelante. Una década pasó desde aquella cumbre de las Américas, en la que el trabajo conjunto de los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez frustró el intento norteamericano de imponer el ALCA. Porque el ALCA es un viejo proyecto estadounidense que intenta imponer sus condiciones comerciales, que se remonta a 1885. Me that at this summit, that if you believe in the values we discussed, and if you understand how to make rational decisions, we ought to share those concepts with other countries. And that's why I'm glad to be down here. El delegado argentino a la conferencia panamericana, Roque Sáenz Peña, lo explicó así. Establecer el libre comercio entre naciones carentes de intercambio sería un lujo utópico y un ejemplo de esterilidad. Y allí mismo, el cubano José Martí advirtió que sería necesaria una segunda independencia de América Latina, esta vez para salvarla de los Estados Unidos. Termino con el alma, con la frase de Martí. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Los tratados entre países sudamericanos tampoco son cosa de los últimos años. Ya en 1925 firmaron un pacto Argentina, Brasil y Chile de cooperación comercial y defensa militar frente a la creciente amenaza del poderío norteamericano. El pacto se llamó ABC en referencia a las iniciales de cada uno de los 3 países y pretendió poner fin a la carrera armamentista que estaban protagonizando Argentina y Brasil. El pacto no prosperó por diferencias políticas e intereses contrapuestos, pero fue recuperado 3 décadas después por el presidente Juan Domingo Perón, quien desde 1948 llevó adelante negociaciones secretas para refundarlo. Bienvenido a esta tierra de San Martín. Los hijos de O'Higgins nos traen el abrazo de los hermanos chilenos que nosotros hemos declarado ya hace tiempo como compatriotas de los argentinos. Un acuerdo que quedó para siempre en los libros de historia es el famoso Pacto Roca-Runciman, firmado entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña. El contexto no era de lo mejor. Desde la crisis de 1930, Gran Bretaña decidió restringir sus vínculos comerciales a sus colonias y a los países de la Commonwealth, lo que puso a la Argentina ante la difícil situación de poder perder a su principal comprador. Ante semejante riesgo, decidió ofrecerle a Inglaterra ventajas comerciales inauditas a cambio de que siga comprando productos argentinos. ¿Qué ventajas se le ofrecieron? Por ejemplo, la exhibición de impuestos a los productos británicos. Y se le cedió a Inglaterra el monopolio de los transportes de Buenos Aires. Semejantes condiciones generaron durísimos enfrentamientos en el Parlamento argentino, que tuvieron sin duda su momento más dramático con el asesinato del senador Enzo Bordavere en plena sesión de la Cámara Alta.
Casi 60 años después, el Mercosur volvió a unir a la Argentina y Brasil en un nuevo acuerdo comercial durante el gobierno de Alfonsín. La Carta Democrática que impone las reglas del Mercosur impide la incorporación al bloque de países no democráticos. Establece un área de libre comercio, aranceles comunes y una integración productiva, económica, social y cultural que incluye la libre circulación de los ciudadanos del bloque. El Mercosur es el cuarto bloque económico del mundo por su importancia y volumen de negocios y la quinta economía mundial. O sea que es una potencia económica y una apuesta política que, si bien ha pasado por serias dificultades, se encuentra en plena vigencia y en proceso de sumar nuevos integrantes, como Bolivia. Y es una alternativa concreta frente a propuestas como el ALCA. Cuando las diferencias económicas son tan grandes, adherirse al libre comercio es encadenarse. Por eso aquel no al ALCA fue una decisión política, una apuesta por la integración regional, también libre, pero soberana. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Estaba Diego ahí, ¿lo vieron, no? Le encantó, ALCA al carajo, Diego. Chocho, claro. Fue en el tren, en aquel famoso tren a Mar del Plata, estaba Diego ahí. Nos vamos al corte, estamos recordando estos 10 años del no al ALCA. Ya venimos, no te vayas, un corte muy chiquitito. Esto es Economía sin Corbata en la televisión pública.